cuerpo de una niña fue encontrado al borde del bosque, su rostro congelado en una mueca de terror indescriptible. Sus miembros estaban retorcidos en ángulos imposibles y en su pecho había un símbolo tallado, un emblema antiguo y malévolo que nadie en el pueblo había visto antes. Su significado era innegable, la brujería había regresado. Era el año 1692, en el pequeño y apartado pueblo de Blackwood, un lugar envuelto en misterio y oscuridad. El aire estaba cargado de miedo y superstición, y los peregrinos vivían con la constante amenaza de lo desconocido. Cada noche, al calor del fuego, se contaban historias sobre brujas y conjuros, mientras las sombras danzaban en las paredes de las casas de madera, como si fuera un teatrillo chinesco del terror. Blackwood era un enclave olvidado por el tiempo, un pueblo arrancado de la historia y cosido en el borde del mundo. Los caminos que conducían a él eran senderos serpenteantes de tierra, bordeados de árboles altos y oscuros. Estos árboles, con sus ramas retorcidas y nudosas, parecían guardar secretos antiguos, apuntando como dedos acusadores hacia el cielo gris perpetuo. El pueblo consistía en un puñado de casas de madera, con tablones oscuros y techos de paja. Cada hogar estaba marcado por el peso del tiempo y la lucha contra los elementos. Las ventanas eran pequeñas, diseñadas para mantener el frío y la oscuridad afuera que para dejar entrar la luz del día. A menudo, las puertas estaban reforzadas con pesados cerrojos, una medida de seguridad más simbólica que efectiva contra los verdaderos horrores que acechaban en la noche. La plaza central de Blackwood era un espacio lúgubre, dominado por un gran roble antiguo que se alzaba como un guardián sombrío sobre el lugar. En sus ramas colgaban amuletos y talismanes, restos de antiguos rituales destinados a proteger a la comunidad de fuerzas malignas. Pero estos símbolos de protección parecían inútiles, porque el mal que acechaba a Blackwood no podía ser contenido tan fácilmente. Las historias y relatos sobre brujas no eran meras supersticiones, eran realidades palpables que moldeaban la vida cotidiana. Los aldeanos hablaban en voz baja de la vieja Agnes, una supuesta bruja que vivía en una cabaña en el corazón del bosque. Decían que ella había hecho un pacto con el diablo mismo y que su poder era tan grande que podía invocar tormentas, hacer enfermar a los niños con solo una mirada y controlar a las bestias del bosque con murmullos oscuros. Soy Eliza Thornwood y tenía apenas 16 años cuando las tragedias comenzaron. Vivía con mi padre, mi madrastra y mis dos hermanos pequeños, Thomas y Abigail. Nuestra casa, al borde del bosque, era un lugar que todos evitaban, aunque mi padre, un hombre de fe inquebrantable y práctico, lo consideraba simplemente un conjunto de árboles y animales, pero para mí no era solo eso. La siguiente señal, después de la muerte de la niña, fue la de los animales. Encontramos gallinas con los cuellos torcidos y vacas sin ojos, yaciendo en los campos como advertencias grotescas. El olor acre de la muerte impregnaba el aire y el amanecer se rompía con los gritos de horror de los aldeanos al descubrir los cuerpos mutilados. Las miradas de sospecha se volvieron hacia el bosque y las conversaciones que antes eran susurros en la oscuridad ahora eran discusiones a plena luz del día. Los hombres del pueblo acusaban a la vieja Agnes, la mujer de la cabaña en lo profundo del bosque. La acusaban de ser una bruja, que había hecho un pacto con el diablo. Un incidente en particular dejó una cicatriz en nuestra familia que nunca sanaría. Teníamos una oveja llamada Luna, muy querida por mis hermanos y por mí. Era blanca como la nieve, con ojos inteligentes y una mansedumbre que la destacaba entre los demás animales. Thomas y Abigail la adoraban, pasaban horas acariciando y hablándole como si fuera una más de la familia. Luna era nuestra compañera en los días oscuros. Su presencia era un pequeño consuelo en medio del creciente terror. Una noche, cuando el viento soplaba con una furia inusual, escuchamos un ruido extraño proveniente del corral. Mi padre salió con una antorcha y yo lo seguí, con mis hermanos tras de mí, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Encontramos a Luna en un estado que desafiaba toda descripción. Su cuerpo estaba rígido, como una estatua de mármol, sus miembros quebrados
y sus ojos abiertos llenos de un terror atroz. En su costado, tallado con una precisión macabra, estaba el mismo símbolo que había sido encontrado en la niña al borde del bosque. El horror de la escena fue demasiado para mis hermanos. Abigail cayó de rodillas, sollozando, mientras Thomas se aferraba a mi padre, incapaz de apartar la mirada del cuerpo mutilado de Luna. Sabíamos que esto no era obra de un animal salvaje. Había una intención maligna detrás del acto, una fuerza oscura que buscaba algo más que simple destrucción. La marca en el costado de Luna era un mensaje claro. Agnes nos vigilaba y su influencia estaba creciendo en nosotros. El miedo se instaló en nuestra casa como un huésped no deseado. Cada sonido en la noche se convirtió en un presagio de muerte. Cada sombra en las paredes parecía moverse con vida propia. Sabíamos que la muerte de Luna era solo el comienzo, una advertencia de que lo peor estaba por venir. La bruja había puesto su mirada en nosotros y no se detendría hasta que hubiera consumido todo lo que amábamos. La muerte de los animales fue solo el comienzo. Poco después, los niños empezaron a enfermar sin explicación alguna. Thomas, mi hermano pequeño, fue uno de los primeros en caer. Su cuerpo, normalmente tan lleno de vida, se convirtió en un caparazón débil y tembloroso. La fiebre lo consumía desde dentro, y sus ojos, antes brillantes y curiosos, estaban hundidos y opacos. Las noches eran interminables, llenas de sus gemidos y de nuestra impotencia. Nadie en el pueblo sabía cómo detener la enfermedad. Las oraciones parecían rebotar en las paredes de la iglesia, sin encontrar respuesta. Un día, encontré a Thomas murmurando en su delirio febril, repitiendo palabras que no comprendía. «La dama oscura», decía, «ella viene por nosotros». Sus palabras resonaban en mi mente, una advertencia de algo mucho más siniestro que una simple enfermedad. Mi padre mantenía firme en su fe, asegurando que Dios nos protegería, pero yo sentía que estábamos siendo arrastrados hacia una oscuridad que ni siquiera la fe más fuerte podía repeler. La paranoia se instaló en Blackwood como una plaga. Las mujeres se aferraban a sus hijos con desesperación y los hombres comenzaron a organizar vigilias nocturnas. Pero en el fondo, todos sabíamos que nada de eso sería suficiente. El verdadero terror no venía de los hombres ni de las criaturas del bosque, sino de algo más antiguo y maligno. Las historias sobre Agnes se tornaron más vívidas y aterradoras. Los aldeanos hablaban de rituales oscuros, de sacrificios humanos y de un poder que se alimentaba del miedo y el sufrimiento. Las noches se hicieron más largas y las sombras más profundas. El viento susurraba nombres y promesas de muerte, y los árboles parecían acercarse cada vez más al borde del pueblo, como si el bosque mismo estuviera vivo y deseoso de reclamar nuestras almas. Cada crujido en la oscuridad, cada sombra que se movía en el rabillo del ojo, era un recordatorio constante de la presencia de Agnes y su inquebrantable voluntad de destrucción. Entonces comenzaron los secuestros. Niños desaparecían de sus camas sin dejar rastro, llevados en la oscuridad por manos invisibles. La primera fue Emily, una niña vecina cuya risa solía llenar las tardes de verano. Aquella noche, el silencio en el pueblo era espeso y opresivo. Los padres de Emily se despertaron por el sonido de un susurro, un murmullo suave pero inquietante. Corrieron a la habitación de su hija solo para encontrarla vacía. La ventana abierta dejaba entrar un aire frío que lava los huesos. En la penumbra vieron una sombra con forma humana llevándose a Emily en sus brazos. La niña no gritaba, sus ojos abiertos en un trance horrífico, mientras era arrastrada hacia el bosque. Los padres, paralizados por el terror, solo pudieron gritar impotentes mientras la figura oscura desaparecía en la noche. Las búsquedas desesperadas de los hombres del pueblo, en el bosque, solo encontraban más símbolos tallados en los árboles, marcas de un poder que no podíamos comprender ni combatir. El terror se convirtió en histeria y las miradas de sospecha se volvieron hacia todos, incluso hacia mí. Sentía que el peso de la maldición de Agnes caía sobre mis hombros, una carga que no sabía cómo soportar.
El pueblo entero recelaba de los unos de los otros, en una histeria colectiva incomprensible. La locura se estaba apoderando del lugar y las mentes dejaban de racionalizar los sucesos, buscando culpables en cada esquina. Los días se volvieron un tormento de vigilia y miedo, con sollozos y gritos resonando en las paredes de nuestra casa. Una fatídica noche, la tormenta rugía con una intensidad inusual. El viento azotaba las ventanas y la lluvia golpeaba el techo como una tamborileante letanía de advertencia. No podía dormir. Un presentimiento oscuro me mantenía despierta. Sentí un escalofrío recorrer mi columna y, de repente, el aire en la habitación se volvió helado. Un susurro etéreo resonó en el corredor, un murmullo que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Me levanté, guiada por una mezcla de pánico y curiosidad, y me dirigí a la habitación de Abigail. Un presentimiento me hizo avanzar, sin saber qué me iba a encontrar y desconociendo el porqué de mi inquietud. La puerta estaba entreabierta y cuando la empujé, vi algo que me heló la sangre. La ventana estaba abierta de par en par, dejando entrar ráfagas de viento y lluvia. Las cortinas ondeaban violentamente como espectros danzantes y los rayos del exterior iluminaban el cuarto a ráfagas intermitentes, dejando ver un espectáculo macabro. Abigail estaba en su cama, rígida, con los ojos abiertos, pero sumida en un estado de ausencia. Su cabello revoloteaba a causa del viento que entraba por la ventana, y su camisón no dejaba de moverse, como si unos hilos invisibles lo hubieran convertido en una marioneta. Las sábanas esparcidas por el suelo, como si algo las hubiera arrancado de allí con fuerza, y los pocos muebles que había en la estancia vibraban sobre el suelo, como si estuvieran realizando una danza diabólica. Entonces, en la penumbra, vi una figura oscura en el rincón de la habitación. Era una sombra con forma humana, alta y delgada, con sus contornos difusos y cambiantes. Un par de ojos brillaban en su rostro, ojos que no reflejaban ninguna humanidad. Antes de que pudiera racionar, la figura se movió con una velocidad imposible, acercándose a la cama de Abigail. Un grito ahogado se escapó de mi garganta cuando vi lo que sucedió a continuación. La sombra extendió una mano huesuda y etérea, y Abigail, como si estuviera en trance, se levantó de la cama. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, reflejando un terror profundo. La sombra la envolvía con sus brazos espectrales y comenzó a llevarla hacia la ventana. Quise moverme, gritar, hacer algo, pero mis pies parecían estar clavados al suelo y mi voz ahogada por el miedo. Solo pude observar, impotente, mientras la figura llevaba a Abigail hacia el borde de la ventana. Un rayo iluminó la habitación en ese momento, revelando por un breve instante el rostro de la figura, un semblante cadavérico con una sonrisa retorcida y malévola. La sombra desapareció con Abigail en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí un vacío palpable. La tormenta se intensificó, como si el cielo mismo llorara la pérdida. Corrí hacia la ventana, mirando desesperada hacia el bosque. Grité el nombre de mi hermana, pero solo el aullido del viento respondió. Mi padre y mi madrastra se despertaron al escuchar mi grito. Llegaron a la habitación y me encontraron en la ventana, petrificada de miedo y llorando la pérdida de mi hermana. Mi padre, sin pensarlo un momento, cogió una antorcha y le salió bajo la lluvia, adentrándose en el bosque. Llegó finalmente a la cabaña de Agnes, una estructura grotesca de madera oscura, decorada con huesos y cráneos de animales. La cabaña estaba impregnada de un aura maligna, y el aire era tan denso que parecía oponerse a cada respiración. El corazón de mi padre latía con fuerza, atemorizado, pero su amor por Abigail le daba el valor necesario para avanzar. Al abrir la puerta, el olor a sangre y muerte fue abrumador. Las paredes de la cabaña estaban cubiertas de símbolos tallados y manchas de sangre seca. En el centro de la habitación, un altar de piedra se alzaba como un monumento al mal, y sobre él estaba mi hermana Abigail, tendida e inmóvil,
Agnes, la bruja, estaba allí, murmurando palabras en una lengua antigua y malévola. Mi padre gritó, su voz llena de furia y desesperación. Se lanzó hacia Agnes, decidido a salvar a su hija. La bruja lo miró con una sonrisa fría, una sonrisa que prometía muerte y sufrimiento. Levantó una mano y mi padre fue lanzado contra la pared por una fuerza invisible, quedando tendido en el suelo, apoyado contra la pared, con algunas costillas fracturadas por el golpe. Intentó levantarse, pero Agnes comenzó a recitar un conjuro y el aire se llenó de una energía oscura y opresiva. Las velas en la cabaña parpadearon y se apagaron, sumiendo todo en una oscuridad solo rota por la luz de los relámpagos de la tormenta exterior. Mi padre quedó inmóvil, sintiendo una presión invisible sobre su cuerpo, como si unas manos invisibles apretaran su piel. Entonces pudo escuchar el sonido de sus propios huesos crujiendo bajo esa presión invisible. El dolor debió ser insoportable para él, pero el amor hacia mi hermana era mayor y sus fuerzas emergieron de ese dolor. Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó y se abalanzó nuevamente sobre Agnes, interrumpiendo el ritual que practicaba con mi hermana. La lucha fue eterna y desesperada, un enfrentamiento de vida y muerte. Agnes se defendía con una fuerza sobrenatural y mi padre sentía que las suyas lo abandonaban a cada golpe que lanzaba contra la malvada bruja. Esta, con su boca vomitando conjuros, quebraba los huesos de mi padre y retorcía las entrañas de éste, proporcionándole un dolor irresistible, pero él no cesaba en su desesperada lucha por liberar a mi hermana. Agnes murmuró palabras en una lengua antigua y una fuerza oscura envolvía a mi padre en un abrazo final. Con una última mirada de determinación, mi padre se lanzó desesperado sobre ella nuevamente, pero Agnes se movió con la agilidad de una sombra, esquivando su ataque. De repente, un grito desgarrador llenó la cabaña. Abigail, liberada por la interrupción del ritual, se levantó tambaleante y corrió hacia la puerta. Con su último aliento, mi padre le indicó que corriera sin mirar atrás. Con lágrimas en los ojos, mi hermana huyó de la cabaña bajo la tormenta, mientras el eco de la batalla resonaba en sus oídos. El bosque parecía más oscuro y amenazante que nunca, pero el miedo la impulsaba a seguir corriendo. Llegó a nuestra casa, jadeando, empapada y sollozando. Abrió la puerta de un empujón y cayó en mis brazos. Sus palabras eran incoherentes al principio, pero lentamente logré entender lo que había sucedido y me explicó todo lo que le había pasado. Mi corazón se rompió al escuchar sobre el sacrificio de nuestro padre y la batalla que había librado contra Agnes. Mi madrastra se sumió en un llanto profundo y una pena que acabó con ella días después. Yo sabía que no podía dejar que este mal continuara, no después de todo lo que habíamos perdido. Decidida, le dije a Abigail que iba a volver al bosque para acabar con Agnes de una vez por todas. El miedo en sus ojos se transformó en una mezcla de terror y esperanza. Sabía que no tenía otra opción. La maldición de Agnes debía ser destruida, y yo creía que era la única que podía hacerlo, puesto que las gentes del pueblo estaban demasiado asustadas para actuar. Mi padre había sido el único capaz de reunir el valor para enfrentarse a la bruja, y yo no podía dejar que su sacrificio fuera en vano. Con una determinación férrea, me armé con el cuchillo de mi padre y me adentré en el bosque. La tormenta había cesado y el camino hacia la cabaña de Agnes parecía más largo y oscuro que nunca. Las bestias nocturnas susurraban mi nombre y cada sombra parecía moverse con vida propia. Finalmente llegué a la cabaña, ahora envuelta en una oscuridad aún más espesa y maligna, con una neblina que la rodeaba por completo. Me armé de valor y me atreví a cruzar la puerta de la misma. Dentro, el aire era espeso y olía a muerte. Las velas se encendieron espontáneamente, iluminando la figura de Agnes, que parecía estar esperando mi llegada. Sabía que vendrías. Siempre hay una sucesora, susurró con una macabra sonrisa en sus labios. Con el cuchillo en la mano, me lancé hacia ella con todas mis fuerzas. La lucha fue a vida o muerte,
Agnes invocó todo su poder, pero yo luché con la fuerza de alguien que no tenía nada más que perder. El recuerdo de mi padre me acompañaba en cada arranque, y el pensamiento de mis hermanos me daba la fuerza necesaria. La bruja repelía cada ataque con movimientos ágiles, como si flotara en el aire, y me lanzaba maldiciones y conjuros, mientras sus carcajadas resonaban por toda la cabaña. Yo no paraba de lanzarle puñaladas, pero pocas veces era capaz de acertar en su cuerpo, mientras ella con sus conjuros conseguía quebrar mi voluntad, pero no me iba a rendir. En un momento dado, conseguía acorralarla en una esquina, y con un movimiento rápido de mi mano, acompañado de un salto, pude llegar a ella. Finalmente, logré clavar el cuchillo en su corazón. Un grito inhumano llenó la cabaña mientras la vida se desvanecía de sus ojos. Justo antes de llegar a su fin, la bruja pronunció unas palabras extrañas para mí, con una última sonrisa para reclamar mi alma antes de morir. Pero en lugar de sentirme victoriosa, sentí una oscuridad envolviéndome. Sus palabras finales eran un presagio de todo lo que quedaba por llegar, una nueva pesadilla que se cerniría sobre Blackwood y nuestras vidas. Una energía maligna y poderosa comenzó a fluir dentro de mí. Me di cuenta demasiado tarde que al matar a Agnes había tomado su lugar. Era su plan todo el tiempo, un truco para transferir su maldición a una nueva heredera. Sentí su risa resonando en mi mente mientras la oscuridad me consumía. Regresé al pueblo, pero ya no era la misma. Los aldeanos me miraban con miedo. Pronto, los rumores comenzaron de nuevo, pero esta vez eran sobre mí. Sabían que algo oscuro me acompañaba, y así me convertí en la nueva bruja de Blackwood, heredera de la noche y de los horrores que traía consigo. Las sombras parecían más densas y malévolas, y cada noche en el bosque susurraba mi nombre. Los niños volvían a enfermar, los animales morían de formas grotescas, y el miedo se apoderó nuevamente del pueblo y sus alrededores, como una plaga. Abigail y Thomas me miraban con ojos llenos de terror, sabiendo que ya no era su hermana, sino algo mucho más oscuro. El legado de Agnes vivía en mí, y comprendí la magnitud de mi destino. La oscuridad era mi nueva aliada, y el bosque mi dominio. La cabaña de Agnes, ahora mía, se convirtió en mi lugar de rituales y sacrificios, donde perfeccioné los oscuros conjuros que ella me había legado. Sentía su presencia a mi lado, guiándome, susurrándome secretos oscuros. Las primeras noches después de mi regreso fueron un torbellino de descubrimientos siniestros y una creciente sensación de poder. La cabaña de la bruja, con sus paredes impregnadas de maldición, se convirtió en mi santuario. Cada rincón estaba lleno de artefactos oscuros, pergaminos con conjuros antiguos y frascos que contenían ingredientes para rituales inimaginables. Aprendí a usar estos objetos, a canalizar la energía oscura que fluía a través de mí, y todo gracias a la guía interior que la maldad de la bruja me había transferido antes de morir. Era como si su alma me hubiera poseído en ese último instante, y poco a poco, según avanzaban los días, me estaba revelando todos sus secretos y habilidades. Abigail, aún convaleciente tras su traumática experiencia, pronto se convirtió en una pieza crucial en mi transformación. La oscuridad que había tomado su ser necesitaba una chispa para convertirse en llama, y yo, con mis nuevos conocimientos, fui esa chispa. Al principio, Abigail estaba aterrorizada. Sus ojos reflejaban el miedo constante que sentía al verme. Sin embargo, la oscuridad dentro de ella respondía a mi presencia. Empecé a guiarla, a enseñarle los caminos de la brujería, mostrándole los secretos que Agnes me había legado antes de morir en nuestra lucha final. Thomas, nuestro hermano menor, fue más difícil de manejar. Su espíritu era fuerte, su voluntad indomable, pero la oscuridad encuentra maneras de romper incluso a los más resistentes. Utilicé conjuros para debilitar su mente, para erosionar su resistencia. Lo convertí en un sirviente sin voluntad, un secuaz que obedecía a cada uno de nuestros comandos. Sus ojos,
una vez llenos de vida, se volvieron opacos y vacíos. Era un cascarón de lo que una vez fue, un testimonio viviente de la maldición que ahora reinaba en nuestra familia. Abigail, bajo mi tutela, se convirtió en una bruja formidable. La inocencia que alguna vez la había caracterizado fue reemplazada por una crueldad fría y calculadora. Realizábamos rituales juntas, invocando espíritus antiguos y perfeccionando conjuros que nos otorgaban cada vez más poder. La cabaña se convirtió en un lugar de horror inimaginable, un centro de oscuridad desde donde desatábamos nuestro terror sobre Blackwood y los alrededores, alargando nuestro poder y maldición a los pueblos vecinos. Nuestros rituales eran macabros y sangrientos. Animales sacrificados, con sus gritos resonando en la noche mientras su sangre alimentaba nuestros conjuros. La tierra alrededor de la cabaña se volvió estéril y negra, un reflejo de que el mal allí residía. Los aldeanos comenzaron a desaparecer, uno por uno, llevados por las sombras para ser parte de nuestros sacrificios. El miedo se convirtió en una constante en el pueblo, y las miradas de odio y terror que nos dirigían se intensificaron. Abigail y yo éramos ahora las soberanas de Blackwood y alrededores, y Thomas, nuestro fiel sirviente, se encargaba de ejecutar nuestras órdenes sin cuestionarlas. Nuestra conexión con el bosque y la sombra se fortaleció, y cada noche los susurros de la oscuridad nos guiaban, nos alentaban a continuar con nuestro reinado de terror. La transformación de Abigail fue lenta pero implacable. Al principio luchaba contra la oscuridad que la consumía. Sus gritos de desesperación resonaban en la cabaña, mientras yo la guiaba a través de los rituales que la transformarían por completo. Sus ojos, antes llenos de terror, comenzaron a brillar con una luz oscura y maligna. Los susurros de las sombras se convirtieron en su constante compañía, y pronto la oscuridad dejó de ser un enemigo para convertirse en su aliada. Nuestros rituales se volvieron más complejos y sanguinarios. Abigail comenzó a disfrutar del poder que la oscuridad le otorgaba. La vi caminar de una niña inocente a una bruja sedienta de poder. Cada sacrificio la fortalecía, cada conjuro oscuro la acercaba más a convertirse en la heredera perfecta de Agnes. Su risa, una vez dulce y alegre, se transformó en un eco siniestro que resonaba en las noches más oscuras. Thomas, mientras tanto, se hundía más en su papel de secuaz. Sus ojos vacíos seguían cada uno de nuestros movimientos. Sus manos obedecían sin dudar. Era nuestra herramienta más fiel, incapaz de resistirse a nuestra voluntad. Su espíritu estaba roto y nosotras nos asegurábamos de que nunca se recuperara. El pueblo de Blackwood, consumido por el miedo, se convirtió en un reflejo de nuestra alma oscurecida. Las desapariciones se hicieron más frecuentes y los aldeanos vivían con el terror constante de ser los siguientes. La tierra alrededor del pueblo se volvió inerte y gris, como si la misma naturaleza respondiera a nuestra oscuridad. El roble antiguo en la plaza central, una vez símbolo de protección, ahora estaba envuelto en una aura de maldad. Cada noche el bosque nos llamaba. Los susurros de las sombras eran más fuertes, más insistentes. Nos prometían poder ilimitado, nos alentaban a continuar con nuestros actos oscuros. Nos convertimos en las figuras más temidas de Blackwood, las leyendas de brujas que aterrorizaban a todos. Nuestra presencia se sentía en cada rincón del pueblo, una sombra que no podía ser ignorada. Los aldeanos comenzaron a reunirse en secreto, inventando planes de rebelión. El miedo se transformó en odio y el odio en una determinación feroz para acabar con nuestra tiranía. Pero nosotros estábamos listos. Nuestras habilidades habían crecido y los conjuros oscuros que habíamos perfeccionado nos protegían. Sabíamos que el enfrentamiento final era inevitable y estábamos decididas a luchar hasta el final. El clímax de nuestro reinado de terror llegó una noche fría y sin luna. Los aldeanos, armados con antorchas y armas improvisadas, marcharon hacia nuestra cabaña. Sus rostros, iluminados por las llamas, estaban llenos de determinación y miedo. Sabíamos que venían,
Los susurros del bosque nos lo habían advertido. Nos separamos para el enfrentamiento, rodeadas por la oscuridad que nos había dado poder. El primer ataque fue brutal. Los aldeanos, guiados por su desesperación, irrumpieron en la cabaña con gritos de odio. Nos enfrentamos a ellos con todos los conjuros oscuros que habíamos aprendido. La lucha fue una danza entre el bien y el mal, una guerra sangrienta entre la determinación del pueblo de acabar con nosotras y nuestra resistencia para seguir con nuestro reinado de terror. Abigail y yo invocamos espíritus oscuros, criaturas de las sombras que atacaban sin piedad, y conjuros malvados que rompían los huesos de nuestros atacantes, que quedaban desmembrados a nuestros pies. Thomas, nuestro fiel sirviente, luchaba junto a nosotras, su mente completamente sometida a nuestra voluntad. Pero los aldeanos eran muchos y su determinación inquebrantable. La cabaña comenzó a arder, las llamas devoraban las paredes impregnadas de maldición. El calor era insoportable y el humo llenaba el aire, dificultando nuestra respiración. Los gritos de los aldeanos y el rugido del fuego se mezclaban en un caos ensordecedor. Abigail y yo luchamos con todas nuestras fuerzas, pero sabíamos que estábamos perdiendo con cada hechizo que desaparecía de las paredes. El poder oscuro que nos había sometido comenzaba a desvanecerse. Sentí la desesperación de mi hermana, su miedo de perder todo lo que habíamos construido. La abracé y en ese momento supe que nuestro destino estaba sellado. Los aldeanos finalmente lograron capturarnos. Fuimos arrastradas a la plaza central del pueblo, donde el roble antiguo se alzaba como un testigo silencioso de nuestro destino. Nos ataron al árbol, nuestras manos y pies inmovilizados. Podía ver el odio en sus ojos, el deseo de venganza que los impulsaba. Thomas, nuestro hermano y secuaz, fue llevado junto a nosotras. Su mirada vacía no reflejaba ningún entendimiento de lo que estaba sucediendo. Los aldeanos comenzaron a preparar la hoguera, amontonando leña a nuestros pies. Sentí el miedo apoderarse de mí, pero también una extraña sensación de paz. Sabía que el fin estaba cerca, pero también sabía que la oscuridad nunca realmente desaparecería. Las llamas comenzaron a lamer la leña, el calor se intensificaba. Sentí como la ropa se quemaba, como el fuego se acercaba a mi piel. Abigail, a mi lado, gritaba de dolor y furia, pero algo dentro de mí sabía que este no era el verdadero final. La oscuridad que nos había consumido no se extinguiría tan fácilmente. Mientras el fuego nos envolvía, miré a los aldeanos, sus rostros iluminados por la luz de la hoguera. El odio en sus ojos era palpable, pero también lo era el miedo. Sabían que, aunque nos destruyeran, el mal que habíamos desatado en Blackwood dejaría cicatrices profundas. La maldición de Agnes no desaparecería con nuestras muertes. El fuego consumió nuestros cuerpos, pero la oscuridad persistió. El roble antiguo, testigo de nuestra ejecución, quedó marcado por la maldición. El pueblo de Blackwood, aunque liberado de nuestra presencia, nunca pudo olvidar el horror que habíamos desatado. Las noches seguían siendo aterradoras y los susurros del bosque continuaban, recordándoles que el mal nunca realmente se va. Los aldeanos reconstruyeron sus vidas, pero la sombra de nuestro reinado seguía presente. Cada vez que un niño desaparecía, cada vez que un animal moría de forma grotesca, el miedo regresaba. Sabían que el espíritu de las brujas de Blackwood, de Elisa y Abigail Thornwood, seguía vivo en algún lugar, esperando el momento de regresar. Y así, la historia de las hermanas Thornwood se convirtió en una leyenda de terror que se contaba al caer la noche. Una advertencia de que el mal puede ser derrotado, pero nunca realmente destruido. La cabaña en el bosque, ahora en ruinas, seguía siendo un lugar de oscuridad, un recordatorio de que el poder oscuro de Agnes había encontrado nuevas herederas y que algún día el terror volvería a Blackwood. El legado de Agnes vivía en nosotras, en cada susurro del viento, en cada sombra que se movía en la noche. Nuestro reinado de terror había terminado, pero el miedo que habíamos sembrado continuaría floreciendo, porque en el corazón de Blackwood
La oscuridad nunca muere, solo espera paciente su momento para resurgir.